Hola, en esta última clase de equilibrio líquido-vapor estudiaremos un caso particular del alejamiento de la idealidad, que es cuando un dado sistema binario presenta un azeótropo. En un sistema binario hay un azeótropo cuando a una dada composición distinta x1 igual 0 o x1 igual 1, las desviaciones de la ley de Raoult presentan un máximo o un mínimo en la curva de presión del vapor a temperatura constante. De forma equivalente, existirá un mínimo o un máximo en la temperatura de ebullición cuando se trabaje a presión constante. En un sistema que presenta un azeótropo, no pueden obtenerse los componentes puros por la estabilización fraccionada de presión constante. La siguiente figura de temperatura en función de composición nos muestra la zona de líquido, de vapor y de equilibrio líquido-vapor para un sistema bicomponente. Podemos apreciar que el componente 2 tiene una temperatura de ebullición menor que el componente 1, es decir, que es más volátil, pero que cuando la composición del sistema es la del punto A, entonces la temperatura de ebullición de la mezcla es mayor a la de los componentes 1 y 2 puros. Además, las curvas de equilibrio líquido-vapor se cruzan en este punto, lo que indica que la composición de las fases líquido y vapor es la misma. Consideremos, por ejemplo, el punto C, que está a la izquierda del azeótropo. A esa temperatura, el sistema solo tiene líquido. Si se incrementa la temperatura, en el punto que se forma la primera burbuja de vapor, esta tendrá una proporción del componente 2 mayor que la de la fase líquida. Por la estiración fraccionada, podremos separar entonces por un lado el componente 2 puro y por otro lado, en el residuo, obtendremos la mezcla de composición azeotrópica. Esta situación se cumplirá para cualquier mezcla líquida de composición X1 menor que X1 del azeótropo. Por su lado, en el punto B, que está a la derecha del azeótropo, la primera burbuja de vapor tendrá una fracción molar I1 mayor a X1 de la fase líquida, pese a que el componente 1 tiene temperatura de ebullición mayor a la del componente 2. Por la estiración fraccionada, podremos separar entonces por un lado el componente 1 puro y por otro lado, en el residuo, obtendremos la mezcla de composición azeotrópica. Esta situación se cumplirá para cualquier mezcla líquida de composición X1 mayor a X1 del azeótropo. Podemos concluir entonces que si aplicamos la destilación fraccionada a un sistema que forme azeótropo de punto de ebullición máximo, lo que podemos obtener es uno de los componentes puros en el destilado y el azeótropo en el residuo. En esta figura vemos ahora un ejemplo de un azeótropo de punto de ebullición mínimo. El análisis es equivalente al del punto de ebullición máximo, con la diferencia de que en este caso, si aplicamos destilación fraccionada a la mezcla, obtendremos el azeótropo en el destilado y a uno de los componentes puros en el residuo. En las curvas de presión de vapor, ya sean gráficos de P versus XY a T constante o de temperatura versus XY a presión constante, si se observa un máximo o un mínimo, en ese punto las curvas de vapor y líquido serán tangentes y las fases líquidas y vapor tendrán la misma composición. Este punto, al que llamaremos azeótropo, se comporta como un compuesto puro, dado que la mezcla ebulle a temperatura constante, a diferencia de las mezclas ordinarias que lo hacen en un intervalo de temperatura. La diferencia entre el comportamiento de un azeótropo y el comportamiento de un componente puro es que los cambios de presión producen cambios tanto en la composición del azeótropo como en la temperatura de ebullición, evidenciando así que no es un compuesto puro. Tal como se observa en esta figura, si hay un azeótropo en un gráfico de P en función de X, podrá observarse un máximo si tenemos desviaciones positivas de la ley de Raoult o un mínimo si tenemos desviaciones negativas. En ambos casos, en estos puntos, es decir, en el azeótropo, la derivada de P respecto de X será igual a 0. Una pregunta que sería un estudiante de ingeniería química sería, ¿cómo hago para romper un azeótropo y poder entonces obtener los componentes puros? Hay varias opciones. Las que más nos interesan, que están relacionadas con el equilibrio líquido-vapor, son el agregado de un tercer compuesto que cambia los coeficientes de actividad o el cambio de la presión del sistema. Analizaremos primero el caso del agregado de otro compuesto que cambia la interacción molecular, tomando como ejemplo el uso de benceno para proceder con la obtención de etanol absoluto del azeótropo agua-etanol, según el esquema mostrado, obtenido de la Universidad de Alicante. El etanol se obtiene fundamentalmente del proceso de fermentación biológica, por lo que tiene una gran cantidad de agua
y por destilación simple solo llega a obtenerse el alcohol medicinal del 96% volumen en volumen, que es la composición de su azeótropo de temperatura de ebullición mínima a presión atmosférica. Cuando se agrega benceno a la mezcla, se forma un azeótropo ternario que tiene una fracción de agua mayor, por lo que se obtiene alcohol puro en el residuo y azeótropo en el destilado. Se condensa el destilado y se obtienen dos fases líquidas invisibles, una orgánica, rica en benceno, que se devuelve a la alimentación, y otra rica en agua y etanol que se destila, obteniéndose en el destilado el azeótropo ternario, que se vuelve al condensador de la primera columna, y por el fondo una mezcla de agua y etanol, que es enviada a su vez a una tercera columna para obtener el azeótropo agua-etanol en el destilado y agua pura en el residuo. El detalle de la destilación en las columnas lo verán en la materia Operaciones Unitarias 2, mientras que este tipo de diagrama de flujo seguramente ya lo han visto en Integración 3 y lo verán en profundidad cuando trabajen con simuladores de procesos. El principal problema del uso de un tercer componente es el costo energético, además de que el benceno es una sustancia cancerígena. Otra alternativa para poder obtener los componentes puros del azeótropo es aprovechar el hecho de que, al cambiar la presión de la destilación, cambia la composición del azeótropo. En el ejemplo que vemos, el condensado de la columna de alta presión pasa a la columna de baja presión, obteniéndose de esta segunda columna el azeótropo de baja presión, más pobre en A, y A puro como residuo. El azeótropo de la segunda columna se mezcla con alimentación fresca en la columna de alta presión, obteniéndose B puro en el residuo. Bueno, salgamos de los diagramas de flujo y de las columnas de destilación y volvamos a la termodinámica y a la fisicoquímica. Buscaremos ahora determinar las condiciones de equilibrio líquido-vapor para que haya un azeótropo. Empezamos por el principio, con las ecuaciones de potencial químico para los componentes 1 y 2 y con sus respectivas derivadas respecto de estos componentes, expresadas en las ecuaciones 1 y 2. A continuación, vamos a reemplazar estas derivadas en el teorema de Gibbs-Duhem, que ya hemos usado varias veces en estas clases de líquido-vapor y que desarrollamos cuando estudiamos propiedades parciales molares. Este teorema indica que la sumatoria de los xy por los diferenciales de mu i es igual a 0, y para un sistema binario queda tal como se indica en la ecuación 3. Si reemplazamos las ecuaciones 1 y 2 en la ecuación 3, llegamos a la ecuación 4. Sigamos trabajando con esta ecuación. Reemplazamos ahora el diferencial del volumen natural de P por 1 sobre P por diferencial de P en ambos miembros. Y luego reemplazamos a diferencial x1 por menos diferencial de x2. Llegamos entonces a la ecuación 5. La presión total P del sistema es igual a la suma de las presiones parciales de los componentes 1 y 2. Si diferenciamos respecto de x2 ambos términos de esta igualdad, obtenemos la ecuación 6. Ahora reemplazamos a la ecuación la expresión de diferencial de P1 respecto de x2 por la ecuación 5. Sacando a factor común diferencial de P2 respecto de x2, llegamos a la ecuación 7. Las presiones parciales de 1 y 2 son iguales al producto de las respectivas fracciones molares en la fase de vapor por la presión total. Reemplazando P1 por I1 por P y P2 por I2 por P en el término que está entre paréntesis en la ecuación 7, llegamos a la siguiente ecuación. Reagrupando términos, llegamos finalmente a la ecuación 8, que es una versión simplificada de un teorema que tiene casi 140 años, y es el teorema de Gibbs-Konovalov, que predice de forma simple y sin necesidad de usar ningún modelo de qué forma evolucionará un sistema líquido-vapor en equilibrio frente a cambios diferenciales en su composición. El teorema de Gibbs-Konovalov indica que, cuando tenemos una solución binaria en equilibrio con su vapor, el vapor se haya enriquecido, en comparación con el líquido, en aquel componente que al ser añadido al sistema provocó un aumento en la presión total. Es decir, este teorema nos dice qué sucederá con diferencial de P respecto a diferencial x2, si será positivo o negativo. Analicemos la ecuación del teorema. 1 menos x2 será siempre mayor a 0, por ser x2 siempre menor o igual a 1. Diferencial de P2 respecto de x2 también será siempre mayor a 0, ya que si aumenta la concentración de 2 en el líquido, debe aumentar su presión parcial por la ley de Raoult, más allá de que la relación entre x2 y P2 no sea lineal por efecto del coeficiente de actividad. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el signo de diferencial P sobre diferencial de x2 depende exclusivamente de la diferencia entre I2 y x2. Si I2 es mayor a x2,
Esto quiere decir que el componente 2 es el más volátil, ya que está más concentrado en el vapor que en el líquido, y la adición de 2 al sistema causará un aumento en la presión total. Analicemos esto en un gráfico de presión versus XY a temperatura constante para un sistema binario sin azeótropo. Como puede observarse, el componente 2 es el más volátil, por tener mayor presión de vapor puro. Para una presión P asterisco cualquiera, en donde coexistan ambas fases, veremos que I2 asterisco será siempre mayor a X2 asterisco. También podemos apreciar que, a medida que aumenta X2, aumenta también la presión total, por lo que en este caso, diferencial P sobre diferencial X2 será mayor a 0. Estas dos observaciones están vinculadas con el teorema de Gibbs-Konovalov, por lo que si una de ellas es cierta, la otra también lo será. Si hacemos un gráfico de Y versus X, veremos que Y2 es siempre mayor a X2, tal como lo muestra la curva azul. Obviamente, esta curva pasará por los puntos 0, 0, ya que cuando tenemos al componente 1 puro, la presión de vapor de 2 será 0, y por ende, también su fracción molar en la fase de vapor. Y también pasará por el punto 1, 1, ya que cuando tenemos al componente 2 puro en la fase líquida, será a su vez el mismo componente en la fase de vapor. Veamos ahora qué sucede cuando la presión de vapor del componente 1 puro es mayor a la del componente 2, tal como se muestra en esta figura. En este caso, para cualquier P asterisco, podemos apreciar que I2 será siempre menor a X2, y también que a medida que X2 aumenta, la presión total va disminuyendo constantemente. Entonces, según el teorema de Gibbs-Konovalov, tendremos que el diferencial de P sobre diferencial X2 será menor a 0, lo que se corresponde con que I2 será siempre menor a X2. A continuación, vemos el gráfico de Y versus X para este caso, donde notamos que la curva naranja estará siempre por debajo de la recta que une 0, 0 con 1, 1. Vemos a continuación este análisis para un sistema que presenta un azeótropo de temperatura de ebullición mínima, o lo que es equivalente, que tiene una presión máxima si se trabaja a temperatura constante. Como ya mencionamos, si hay un azeótropo, entonces el sistema presentará una presión mínima o una máxima. Y en ese punto, el diferencial de P respecto del diferencial X2 será igual a 0, por lo que según Gibbs-Konovalov, I2 deberá ser igual a X2. En esta figura vemos un azeótropo de presión de ebullición máxima. En el azeótropo, la presión será P', será un valor máximo, por lo que su derivada respecto de X2 será 0, y X2' será igual a I2'. A valores de X2 menores a X2', vemos que I2 es siempre mayor a X2, y que de forma correspondiente, el diferencial de P sobre el diferencial de X2 es mayor a 0. Por otro lado, si estamos en la zona donde X2 es mayor a X2', veremos que en este caso I2 es siempre menor a X2 y que el diferencial P sobre el diferencial X2 es siempre negativo. En el gráfico de XY tendremos entonces que en el punto correspondiente al azeótropo, X2' y 2', la curva cruza el eje X2 igual Y2. Si nos fijamos en la figura de la izquierda, vemos que cuando X2 es menor a X2', Y2 es mayor a X2, por lo que esta curva estará siempre sobre la recta X2 igual Y2, e irá desde 0, 0 hasta X2' e Y2'. Por otro lado, cuando X2 es mayor a X2', Y2 es menor a X2, por lo que la curva de equilibrio estará entonces por debajo de la recta X2 igual Y2, e irá desde X2' y Y2' hasta 1, 1. Tenemos entonces finalmente nuestra curva, tal como la muestra la línea negra. Esta curva es continua y presenta una pendiente igual a 0 en el punto correspondiente a la composición azeotrópica, pero no tiene máximos ni mínimos, es decir, siempre el diferencial de I2 sobre el diferencial de X2 es mayor o igual a 0. De otra forma, no se cumpliría una de nuestras suposiciones en el análisis del teorema de Gibbs-Konovalov, ya que el diferencial de P2 respecto de X2 sería menor a 0. Veamos ahora qué sucede con un azeótropo de presión mínima. De nuevo, sabemos por Gibbs-Konovalov que en este punto el diferencial de P respecto al diferencial de X2 será 0, y de forma equivalente, I2 será igual a X2. Al igual que en el ejemplo anterior, la presión de vapor del componente 1 puro es mayor a la del componente 2 puro. La composición del azeótropo es X2' igual I2'. El sistema extrae una presión mínima P'.
a valores de x2 menores a x2', vemos que a la presión de equilibrio, P doble asterisco, la fracción molar de 2 en el vapor será menor a la del líquido, y que el diferencial de P respecto a x2 es negativo. Si nos movemos a valores de x2 mayores a x2', entonces vemos que la presión de equilibrio P asterisco y 2 será siempre mayor a x2, y que el diferencial P respecto de x2 será siempre positivo. En el gráfico de xy tendremos entonces el punto x2' y 2' correspondiente al azeótropo, y a su izquierda la región en la cual y2 va a ser menor a x2. A la derecha, cuando x2 sea mayor a x2', y2 será mayor a x2. Esta curva es un ejemplo de cómo sería la curva y2, x2 para el gráfico de la izquierda. Con esto terminamos nuestro análisis de Gibbs-Konovalov para sistemas binarios en equilibrio líquido-vapor. El teorema completo de Gibbs-Konovalov es complejo y excede el programa de esta materia. La conclusión fundamental que se obtiene de este teorema es que si las composiciones de la fase de vapor y líquido son iguales, la temperatura de ebullición alcanza un punto máximo o mínimo. Por otro lado, si la temperatura alcanza un punto máximo o mínimo, las composiciones en las dos fases son iguales. Continuaremos ahora con nuestro análisis termodinámico del equilibrio líquido-vapor. Empezaremos por la ecuación de Gibbs-Duhem en condiciones de P y T constante. La igualdad es válida si dividimos todos los términos por el diferencial de x1. También emplearemos la definición de potencial químico de los componentes del sistema, igualándolo a su potencial estándar y su función de la presión parcial, y reemplazándolo por el potencial químico del componente puro más el término que considera la fracción molar en la fase líquida y el coeficiente de actividad de Raoult. Para el componente 1, su potencial químico queda definido entonces de la siguiente forma. Ahora derivamos respecto de x1 y llegamos a la ecuación 9. El primer término del lado derecho de la igualdad es constante respecto de x1, por lo que lo igualamos a 0. Por su parte, la derivada del logaritmo natural de x1 respecto de x1 es igual a 1 sobre x1. Reagrupando términos, llegamos a que la derivada de mu1 respecto de x1 está definida por la ecuación 10. Para el componente 2, su potencial químico está dado por la siguiente ecuación. Si ahora derivamos respecto de x1, llegamos entonces a la ecuación 11. Finalmente, si hacemos las mismas consideraciones que hicimos para el componente 1, llegamos a la ecuación 12. De esta forma, ya tenemos definidas las derivadas de mu1 y mu2 respecto de x1. Procederemos a reemplazar las ecuaciones de la derivada de mu1 respecto de x1 y de mu2 respecto de x2 en la igualdad planteada por un sistema bicomponente basada en Gibbs-Duhem. Nos queda la siguiente igualdad. Reordenándola convenientemente y recordando que el diferencial de x2 es igual a menos diferencial de x1, podemos llegar entonces a la ecuación 13, conocida como la ecuación de Duhem-Margules, que es una expresión simple que relaciona los cambios diferenciales en los coeficientes de actividad de Raoult con los cambios diferenciales en la concentración de uno de los componentes. Básicamente, lo que indica es que si uno de los coeficientes de actividad de Raoult aumenta al aumentar x1, el otro debe disminuir para que esta igualdad siga siendo válida. Hagamos un análisis ahora a partir de la presión. La presión total del sistema será igual a la suma de las presiones parciales de 1 y 2. Podemos ahora sustituir estas presiones por la expresión de la ley de Raoult corregida por los respectivos coeficientes de actividad. Derivando esta ecuación de P respecto de x1, llegamos a la siguiente expresión. Lo que precisamos conocer es la derivada de los gamma de Raoult respecto de x1. Pero como ya tenemos una expresión para la derivada del logaritmo natural de los gamma de Raoult respecto de x1, hacemos el siguiente cambio de variable, reemplazando así el diferencial del gamma de Raoult por el producto entre el gamma de Raoult y el diferencial del logaritmo natural de este coeficiente de actividad. La derivada de P respecto de x1 nos queda entonces igual a... A continuación, sacamos factor común P10 por gamma 1 de Raoult y P20 por gamma 2 de Raoult, y llegamos a la ecuación 14. Recordando la ecuación de Duhem-Margules desarrollada en la transparencia anterior, podemos sustituir este término en la ecuación 14, con lo que llegamos a la ecuación 15.
Continuamos trabajando con la ecuación 15 de la transparencia anterior. Como podemos apreciar, los términos que están entre paréntesis son iguales, por lo que podemos sacar factor común. Nos queda entonces la ecuación 16. Analicemos ahora el término entre paréntesis. Partimos de la ecuación 10, que relaciona el diferencial de mu i respecto de xi con la derivada del logaritmo natural del gamma i de Raoult respecto de xi. Si el sistema está en equilibrio, un aumento en xi es aumentar mu i, por lo que esta derivada debe ser mayor a 0. Por lo tanto, 1 sobre xi más la derivada del logaritmo natural de gamma i respecto de xi debe ser mayor a 0, que es lo mismo que decir que el término entre paréntesis de la ecuación 16 debe ser entonces mayor a 0. Consideremos ahora que tenemos un sistema binario que forma azeótropo y que estamos justo en el punto azeotrópico. En este punto, la derivada de p respecto de x1 será 0. Como el término entre paréntesis es mayor a 0, entonces la única posibilidad es que, en este punto, el producto de P10 por el gamma 1 de Raoult sea igual a P20 por el gamma 2 de Raoult, calculados los gamma a la composición del azeótropo, obviamente. Llegamos entonces a la ecuación 17, que es útil para determinar si hay un azeótropo en algún punto del sistema, y también para calcular el coeficiente de actividad de uno de los componentes, conocido el del otro, y las presiones de vapor de los componentes puros. Continuamos analizando las propiedades de los sistemas en equilibrio líquido-vapor. Tranquilos, que ya estamos llegando al final. Si el sistema no presenta azeótropo, entonces en ningún punto tendremos que la derivada de p respecto de x1 será igual a 0. Consideremos además que, en nuestro sistema bicomponente, la presión de vapor del componente 1 puro es mayor a la del componente 2. Entonces, para cualquier valor de x1, tendremos que la derivada de p respecto de x1 será mayor a 0, tal como puede apreciarse en el siguiente gráfico. Ahora bien, de acuerdo a la ecuación 16 que vimos en la transparencia anterior, esto solo es posible si P10 por gamma 1 de Raoult es siempre mayor a P20 por gamma 2 de Raoult. Esto es lo mismo que plantear que el logaritmo natural del cociente entre P10 y P20 debe ser mayor al logaritmo natural del cociente entre gamma 2 de Raoult y gamma 1 de Raoult. Podemos usar esta relación termodinámica para verificar la consistencia de los modelos que utilicemos para calcular los coeficientes de actividad. Probemos primero con el modelo de Margules de dos sufijos. Reemplazamos las expresiones de los logaritmos naturales de gamma 1 y gamma 2 de Raoult por las ecuaciones de Margules vistos en la clase 5.3, donde analizamos los modelos de cálculo de estos coeficientes. Llegamos entonces a que el logaritmo natural del cociente entre gamma 1 y gamma 2 es igual al parámetro a de este modelo por la diferencia entre x1 y x2. Reemplacemos ahora la ecuación 19, que describe la relación entre los gamma con el modelo de Margules, con la desigualdad planteada en la ecuación 18. Y analicemos qué sucede con el término derecho de esta desigualdad en los casos extremos, es decir, cuando tenemos el componente 1 puro. Al ser x1 igual 1 y x2 igual 0, el logaritmo del cociente entre gamma 1 y gamma 2 es igual a a. Por otro lado, cuando tenemos el componente 2 puro, este logaritmo natural es igual a menos a. Como para cualquier otro valor de x1 y x2, la diferencia entre ellos será menor a 1, llegamos a la conclusión de que el logaritmo natural del cociente entre P10 y P20 será siempre mayor al módulo de A. Se emplea el módulo ya que A puede ser positivo o negativo según el tipo de desviación de la idealidad. Por otro lado, si P20 es mayor a P10, el proceso es equivalente. Veamos qué sucede cuando tenemos un azeótropo. Como ya vimos, en este punto, la derivada de P respecto de x1 será 0, y por lo tanto, la única opción es que P10 por gamma 1 de Raoult sea igual a P20 por gamma 2 de Raoult, lo que es equivalente a decir que el logaritmo natural del cociente entre P10 y P20 debe ser igual al logaritmo natural del cociente de gamma 2 sobre gamma 1. Reemplazando el logaritmo natural del cociente de los gamma por la ecuación de Margules, llegamos a la ecuación 20, donde reemplazamos x2 por 1 menos x1 en el azeótropo. Si despejamos de aquí la fracción molar de 1 en el azeótropo, llegamos a la ecuación 21, que nos permitiría calcular la composición del azeótropo conocida las presiones de vapor de los componentes puros y el parámetro A del modelo de Margules. Obviamente,
Esta ecuación solo es válida si el modelo de Margules da un ajuste adecuado a los resultados experimentales. De esta forma terminamos por ahora con el estudio del equilibrio líquido-vapor para sistemas bifásicos. Más adelante estudiaremos otros tipos de equilibrios líquido-vapor, donde tendremos dos fases líquidas inmiscibles en contacto con vapor, es decir, tendremos hasta 3 fases presentes. También estudiaremos el equilibrio líquido-sólido. Recuerden hacer las actividades obligatorias relacionadas con la teoría y la práctica de equilibrio líquido-vapor.